Hay momentos en el desafío que nadie ve venir. Momentos que no nacen de una prueba física ni de una estrategia calculada, sino de algo mucho más humano, mucho más impredecible. Y eso fue lo que pasó con Lucho y Valentina. Una conexión que comenzó con miradas furtivas, comentarios al pasar y pequeños gestos que parecían insignificantes, hasta que dejaron de serlo. Porque entre el sudor, la tensión, el hambre y la competencia, nació algo que nadie esperaba ver en medio de un juego tan salvaje, un romance. Todo empezó una noche cualquiera, después de una jornada extenuante. Los equipos regresaban agotados a sus campamentos, y mientras algunos buscaban descansar, otros se reunían en pequeños grupos a conversar. Fue ahí donde las cámaras captaron algo diferente. Lucho y Valentina, sentados más cerca de lo normal, riendo entre susurros, compartiendo una intimidad que parecía ir más allá de la camaradería. No había caricias, no había besos aún, pero cualquiera que los viera podía notar esa chispa especial que siempre delata a dos personas que se están descubriendo. Los días pasaron y, con cada prueba, esa conexión parecía crecer. Al principio eran solo palabras de aliento, luego bromas internas, y pronto empezaron a notarse los detalles, la forma en que se buscaban con la mirada entre los circuitos, cómo se sentaban juntos en los ratos libres, cómo parecían entenderse sin hablar. Todo el mundo dentro del reality empezó a notar lo que estaba pasando, aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. Y entonces llegó la cena en la Suite D2, ese espacio privilegiado donde los ganadores de las pruebas disfrutan de un respiro del caos del desafío. Esa noche, Lucho fue uno de los elegidos para entrar. Tenía la opción de invitar a alguien, y sin dudarlo, pronunció el nombre que ya todos esperaban, Valentina. Las miradas se cruzaron, algunos sonrieron con picardía, otros hicieron gestos de sorpresa, pero nadie dijo nada. Sabían que estaban a punto de ser testigos de algo diferente. La suite estaba iluminada con velas, la comida servida en bandejas que parecían un lujo absoluto después de semanas de supervivencia. Y allí estaban ellos dos, frente a frente, compartiendo una cena que parecía sacada de otro mundo. Conversaron largo rato, entre risas nerviosas y confesiones que el hambre y el cansancio habían hecho más sinceras. Fue en ese ambiente íntimo, lejos de los gritos y el barro, donde por primera vez dejaron de lado el juego y se permitieron ser simplemente ellos mismos. Y entonces ocurrió. Entre risas, un reto inesperado de la producción los puso en la mira. Debían cumplir con una prueba divertida, un juego ligero que terminó acercándolos aún más. Y en medio de esa dinámica, casi sin pensarlo, Valentina se inclinó y lo besó. Fue breve, pero fue suficiente para que todos los que estaban mirando, dentro y fuera del programa, contuvieran la respiración. Un beso sencillo, natural, pero cargado de todo lo que habían contenido en silencio. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos aplaudieron, otros silbaron en broma, y las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Clips del momento comenzaron a circular por todas partes, acompañados de frases como el beso del año en el desafío y Lucho y Valentina, nueva pareja oficial. Para muchos, fue una sorpresa. Para otros, simplemente la confirmación de algo que llevaban semanas sospechando. Pero dentro del programa, no todos lo tomaron igual. En beta, el equipo de Valentina, las opiniones se dividieron. Algunos la apoyaban, diciendo que después de tanta presión era normal buscar afecto. Otros, en cambio, cuestionaban si involucrarse con alguien de otro equipo podría complicar la estrategia. Las tensiones crecieron en murmullos, porque en el desafío nada pasa desapercibido. Y cualquier movimiento puede convertirse en un arma de doble filo. Lucho, por su parte, parecía decidido a no esconder lo que sentía. No hizo declaraciones rimbombantes ni promesas románticas. Pero su manera de mirar a Valentina, su forma de protegerla en las pruebas y de estar pendiente de ella, hablaban por sí solas. En un entorno donde todo es competencia y resistencia, él había encontrado un refugio en ella. Y ella, en él. Los días siguientes fueron un torbellino. Las redes no paraban de hablar del tema. Memes, comentarios, teorías, ¿es amor verdadero o estrategia? ¿Podrán estar juntos fuera del desafío? ¿Cómo afectará esto a sus equipos? Cada gesto entre ellos era analizado, cada palabra captada por las cámaras se convertía en material de discusión. Y mientras afuera todos opinaban, adentro ellos seguían con lo suyo, caminando esa delgada línea entre el juego y el corazón. ¿Por qué? ¿Cómo separar las emociones de un contexto tan extremo?
¿Cómo saber si ese beso era producto del encierro y la convivencia, o si realmente era el inicio de algo que podría continuar fuera de esas playas? En medio de todo, lo que nadie podía negar era que, por primera vez en mucho tiempo, el desafío dejaba ver algo distinto, un respiro entre tanto sudor y competencia, un recordatorio de que, incluso en los lugares más duros, el afecto encuentra la manera de colarse. La mañana después del beso, el ambiente en los campamentos era diferente. No había gritos ni confrontaciones abiertas, pero sí esa tensión suave que se siente cuando algo nuevo flota en el aire y todos lo saben. Valentina caminaba con una sonrisa contenida, como si intentara ocultar lo evidente y a la vez no pudiera evitarlo. Lucho, más reservado, parecía igual que siempre, pero sus gestos lo traicionaban, la forma en que buscaba su mirada desde la distancia, como la protegía durante los entrenamientos, como cada palabra entre ellos estaba cargada de algo más que simple compañerismo. El murmullo dentro de Beta no tardó en crecer. ¿Viste el beso? Se escuchaba entre risas bajas. Algunos lo celebraban, otros lo veían con recelo. No faltó quien dijera que Valentina estaba dejando que lo personal afectara el juego, o que su vínculo con Lucho podía convertirse en una distracción peligrosa. En un equipo que ya había tenido que lidiar con la presión de la competencia y los conflictos internos, un romance interequipos era, cuanto menos, un tema delicado. Pero lo más llamativo no estaba solo dentro de los campamentos, sino fuera, en las redes sociales. El beso no solo había causado sensación, se había convertido en tendencia nacional. Clips reproducidos miles de veces, frases como "que viva el amor en el desafío", mezcladas con otras más críticas. ¿Esto es un reality de supervivencia o una novela romántica? Algunos defendían a la pareja con entusiasmo, señalando que en un contexto tan extremo, buscar apoyo emocional era natural. Otros, en cambio, acusaban a ambos de distraerse del objetivo real, ganar. Los programas de entretenimiento comenzaron a hablar del tema como si se tratara de un escándalo de farándula. Opinólogos, panelistas, presentadores, todos tenían algo que decir. ¿Será amor verdadero o simplemente la tensión del encierro?, preguntaban. Y en medio de ese revuelo mediático, cada gesto entre Lucho y Valentina era analizado con lupa. Dentro del desafío, sin embargo, ellos parecían ajenos a todo eso. Continuaban con sus miradas cómplices, ayudándose en las pruebas, compartiendo momentos robados entre entrenamientos y comidas rápidas. Y ahí estaba la magia de su historia. No importaba la competencia, ni los rivales, ni las cámaras que lo seguían a cada paso. Era como si hubieran creado un pequeño refugio invisible en medio de la tormenta. Pero ese refugio pronto se vio puesto a prueba. En una de las pruebas siguientes, los equipos debían enfrentarse directamente, y por primera vez, Lucho y Valentina quedaron en lados opuestos. Era inevitable. Las cámaras no dejaban de enfocarlos, él en un extremo, ella en el otro, ambos en posición de combate. La tensión se sentía en el aire, no solo por la competencia, sino por esa incógnita que todos tenían. ¿Cómo reaccionarían? Cuando la prueba comenzó, Valentina arrancó con fuerza, decidida a demostrar que su vínculo con Lucho no afectaría su desempeño. Lucho hizo lo mismo. No hubo miradas, no hubo titubeos, solo pura competencia. Y, curiosamente, eso hizo que su historia fuera aún más comentada. Porque demostraron que, aunque su conexión era real, cada uno estaba allí para competir, para luchar, para ganarse su lugar. Al final de esa prueba, ambos se encontraron de nuevo frente a frente, esta vez cubiertos de sudor y tierra, respirando agitados. Y fue ahí, sin palabras, solo con una sonrisa compartida, que confirmaron lo que todos ya intuían: lo que había entre ellos no iba a desaparecer por una simple rivalidad de equipos. En los días que siguieron, esa mezcla de juego y romance se volvió el centro de todo. Algunos compañeros incluso empezaron a bromear con ellos. ¿Y cuándo es la boda? Van a invitar a todos a la luna de miel. Valentina reía. Lucho sonreía en silencio. Y así, en medio de la dureza del desafío, surgía este rincón inesperado de ternura que parecía iluminar hasta los momentos más tensos. Para muchos espectadores, su historia se convirtió en un alivio dentro de la temporada. Un recordatorio de que incluso en las condiciones más extremas, con hambre, cansancio y presión constante, el corazón encuentra espacio para latir. Y no solo latir, sino hacerlo más fuerte que nunca. Porque quizá eso era lo que más conectaba con el público, ver cómo, entre todo el caos,
Dos personas encontraban en el otro un motivo para sonreír, un pequeño refugio emocional en medio del combate. Una historia que, en el fondo, recordaba que ni siquiera el desafío puede apagar lo que nace de manera tan natural. Y así, entre pruebas implacables, noches frías y días interminables, el vínculo entre Lucho y Valentina dejó de ser un simple rumor para convertirse en una realidad imposible de ignorar. No necesitaban declaraciones ni gestos grandilocuentes, bastaba con una mirada, con una risa compartida en medio del cansancio, con esa complicidad silenciosa que florece incluso en los lugares más inesperados. El beso en la suite había marcado un antes y un después, pero lo que vino después fue aún más poderoso. No se trataba ya de una escena para las cámaras ni de un momento aislado. Era una presencia constante, esa manera de cuidarse mutuamente, de estar atentos uno al otro incluso cuando los equipos rivales los querían separar, de demostrarse, sin palabras, que podían encontrar algo parecido a paz en medio del caos. En cada fogata, en cada entrenamiento, en cada conversación robada entre tareas, su conexión se volvía más evidente. Para algunos dentro del campamento, era un motivo de ternura, casi un soplo de aire fresco en medio de tanta tensión. Para otros, era una distracción que podía costarles caro. Pero lo cierto es que ni las críticas ni las opiniones externas lograron romper lo que habían construido. Y eso, en un lugar como el desafío, era casi un acto de rebeldía. Las redes sociales seguían ardiendo. Los seguidores discutían si era amor verdadero o solo un producto del encierro, si sobreviviría fuera del reality o si se desvanecería al terminar la competencia. Algunos lo defendían con pasión. Se nota que es real, decían. Otros, más escépticos, lo descartaban como una historia pasajera. Pero mientras el mundo opinaba, ellos seguían encontrándose entre miradas y gestos que hablaban más que cualquier declaración. Y fue en una noche tranquila, después de una jornada agotadora, cuando se vieron juntos otra vez, sentados al borde de la playa, mirando el horizonte oscuro iluminado apenas por la luna. Las olas rompían suavemente, y por un momento parecía que el ruido del mundo entero desaparecía. Lucho tomó aire, como buscando palabras, pero al final no dijo nada. No hizo falta. Valentina apoyó su cabeza en su hombro, y ese gesto bastó para que ambos entendieran que, más allá del juego, más allá de las cámaras, habían encontrado algo que ninguno esperaba: compañía, afecto, un motivo para sonreír incluso en los días más duros. Ese instante fue puro, sencillo, real. Un momento pequeño que no necesitaba más. Porque en el fondo, el desafío no es solo pruebas, estrategias y competencia. También es humanidad. Es ver cómo, incluso en un entorno diseñado para desgastar, para probar límites, para empujar al extremo, hay espacio para el corazón. Y mientras las cámaras captaban esa imagen, el público lo sintió. No como un espectáculo, sino como un recordatorio de algo que todos sabemos, que incluso en los lugares más improbables, cuando menos lo esperas, alguien puede aparecer para cambiarte los días. Que incluso en medio del hambre y el agotamiento, hay sonrisas que pesan más que cualquier premio. Cuando el episodio terminó, quedaba esa sensación dulce, ese murmullo de ternura que pocas veces se ve en el desafío. No porque olvidáramos que es una competencia, sino porque por un momento nos recordó que, detrás de la estrategia y los circuitos, siguen siendo personas. Y en esas playas donde todo parece prueba y resistencia, dos corazones se atrevieron a encontrarse. Lucho y Valentina no solo dieron un beso. Le dieron al desafío algo que no se mide en puntos ni en trofeos, una historia que hizo suspirar, que dio de qué hablar y que, sobre todo, nos recordó que, incluso en la lucha más dura, siempre hay espacio para sentir. Porque a veces, las victorias más grandes no son las que se celebran en el podio, sino las que nacen en silencio, con un simple gesto bajo la luz de la luna, en medio del lugar más inesperado. Y quizás por eso, esa noche no ganó ningún equipo. Ganó el amor.